Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por esta oportunidad en que estamos en su espacio tocando el manto de Jesús. Su hermano y amigo Ángel Darío Reyes de este lado con una entrega más de bendición en este programa. Tenemos el tema de hoy es el siguiente: Dios te ama tal como tú eres. Escucha bien, Dios te ama tal como tú eres. Aleluya, qué lindo, qué bueno saber que Dios nos ama, saber que Dios nos tiene presente en todo momento de nuestras vidas. No importa por lo que estemos atravesando, en Dios no hay acepción de personas. Dios no es como el ser humano que juzga por la apariencia. Dios no. Dios ve el corazón. Él se fija más en el corazón del ser humano. No importa que el ser humano sea rico o pobre, no sea de apariencia muy agradable a los seres humanos. No importa su condición. No importa que esté sano, que esté enfermo. Dios te ama tal como tú eres. Él ama tu persona. Tu persona. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, sin excluir a nadie, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por la humanidad. Es decir, nadie se excluye en cuanto al sacrificio vicario de Cristo. Jesús te ama tal como tú eres. Y este programa quiero que lo personalices. Quiero que lo que hemos de hablar de parte de Dios, tú lo prohíjes, lo adoptes. Dios hablará contigo de una manera muy particular. Bien, tenemos un par de casos en las Escrituras que quiero compartir con ustedes. Queremos compartir. Y el primero está en Lucas capítulo 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Una historia bastante interesante de cómo el Señor tuvo misericordia de un hombre gentil. Cuando en las Escrituras se habla de alguien gentil, se habla de un no judío. Es bueno acotar que cuando Cristo vino, encontró al pueblo judío como pueblo de Dios. En el antiguo pacto, el pueblo judío era el pueblo especial de Dios y todo giraba en torno a él. Entonces, él era la luz. Este pueblo era la luz a las naciones. Estaba llamado a ser luz a las naciones. Que resulta que Jesús viene, pero los judíos entienden que ellos son los únicos amados por Dios. Dios en verdad escogió este pueblo para hacer luz, pero el plan de Dios no era que se limitara la fe a los judíos, sino que a través de ellos se llegara al mundo. Los judíos no entendieron este propósito y para la época de Cristo eran muy exclusivistas. Ellos despreciaban a los no judíos, de hecho los llamaban perros. Un término despectivo muy fuerte, perros. Los llamaban perros y eran considerados como personas no gratas delante del Señor, incircuncisos, porque no estaban bajo el rito de la circuncisión, que era señal del pacto con el pueblo de Dios, antes de Cristo llegar. Que resulta que aquí vamos a hablar de un hombre, un militar, un centurión. ¿Qué era un centurión? Era un líder militar, jefe de una centuria, de un grupo de soldados, un alto oficial en el Imperio Romano. Y vamos a leer en Lucas capítulo 7 a partir del versículo 1. Quiero que tengamos esta lectura. Si usted está en su casa, busque su Biblia, como siempre pedimos, porque hay personas que les gusta corroborar leyendo las mismas escrituras, constatando lo que estamos hablando. Pero de no tener las escrituras en las manos, pues escuche con atención. Lucas capítulo 7 a partir del versículo 1 dice de la siguiente manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum Jesucristo. Jesucristo estuvo hablando la palabra del Señor al pueblo y luego entró en Capernaum. Capernaum llegó a ser la sede de operaciones de Cristo. Entró a Capernaum. Quiero ir desarrollando algunas cosas mientras narramos esta historia, y es que Jesús primero nace en Belén de Judea. Vamos a hacer una pequeña cronología de la vida de Cristo. Cristo nace en Belén de Judea.
Ese fue su lugar de nacimiento. Estaba profetizado que iba a nacer ahí, en Belén. Que resulta que luego Cristo se traslada, o su familia se traslada con él, a Nazaret, que queda en Galilea, en la parte norte de lo que era Israel de la época de Cristo. Israel de la época de Cristo estaba seccionada en tres partes. En el norte, Galilea; en el centro, en la parte central, Samaria; y en la parte meridional o sur estaba Judea. Y en Galilea estaba Nazaret. Jesús se trasladó desde Belén de Judea al sur hacia Nazaret en el norte, en Galilea. Entonces él se cría en Nazaret, por eso se le llamó Jesús de Nazaret, pero no es porque él nació en Nazaret, sino porque él se crió en Nazaret. ¿Qué resulta? Él vivió en Nazaret hasta los 30 años. Fue el oficio de carpintería. Su padre era carpintero. Y su padre aparentemente muere temprano. Las escrituras hasta cierta parte hablan de José, su papá, pero después José desaparece del escenario y solamente queda María y sus hermanos. Es decir, los hermanos de Cristo, hijos de María y José. Es decir, que aparentemente, según muchos comentaristas, José muere temprano. Jesús ocupa el lugar de su padre en la carpintería y trabaja en Nazaret como carpintero y como hijo mayor, porque Jesucristo fue el hijo mayor, que nació de manera milagrosa, un nacimiento providencial, milagroso, nacimiento virginal, algo extraordinario. Pero los demás hermanos de Cristo nacieron de manera natural, hijos de José y María. Cristo está a cargo de la carpintería en sucesión de su padre, hasta los 30 años. A los 30 años comienza su ministerio público, por decirlo así. Ya se lanza a predicar la palabra del Señor, deja la carpintería, el oficio de carpintero, y comienza a predicar a las multitudes por las ciudades de Galilea, porque él vivía en Nazaret de Galilea y su ministerio se desarrolló de manera especial en Galilea. Hablo de su ministerio público, cuando ya él comienza a predicar de manera oficial, que ya deja el oficio de la carpintería y dura 3 años y medio aproximadamente predicando. Después de los 30 años, Cristo muere a los 33 años y algo, según los expertos bíblicos. Entonces Jesús, cuando deja la carpintería, él se traslada a la ciudad de Capernaum o Cafarnaum, que queda en Galilea también, en las orillas del mar de Galilea, cerca de las orillas del mar, en una de las orillas del mar de Galilea, Capernaum. Entonces ahí establece su sede de operaciones. Desde Capernaum iba a las demás ciudades y se radicó allí. Entonces, por esto dice el texto bíblico que acabamos de leer, que Jesús, después que terminó de hablar todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Es decir, que ya Jesús estaba en pleno ministerio, ya no era carpintero y estaba en Capernaum. Así que anote estas 3 ciudades importantes en la vida de Cristo. Belén, nace en Belén, se cría en Nazaret y ministra de manera especial en su ministerio público en Capernaum. Fue su ciudad, su sede, amén, su sede de operaciones, Capernaum. Entonces, estando en Capernaum, aquí pasa algo interesante, que es lo que narra esta historia. En el versículo 2 dice, y el siervo de un centurión, de un militar romano importante, a quien éste quería mucho, dice, y el siervo de un centurión, a quien este centurión quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mira qué interesante.
Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Yo soy un militar y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Es decir, yo conozco la autoridad y tú tienes autoridad. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Tremendo esto. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Oiga, y no era un judío, era un gentil, es decir, era un no judío, que estaba estigmatizado por los judíos hasta cierto punto, porque no estaba dentro del pacto, era un incircunciso, no estaba circuncidado conforme al rito del pacto con los hebreos. Entonces Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oiga esto, este hombre rompió los esquemas de la fe y el mismo pueblo judío no llegó a este grado de fe. Mire qué interesante. En Dios no hay acepción de personas. De quien menos usted espera, amén, hay grandes sorpresas. Y así es en Dios. Primero, Dios es un Dios de sorpresa. Dios sorprende. Pero Dios también puede escoger al que el hombre desprecia, al que el hombre más desprecia, al más vil y despreciado. De hecho, dice la Biblia que lo débil del mundo, lo menospreciado, lo vil, escogió Dios. Amén. Lo que no es para deshacer lo que es. Dios rompe los paradigmas, los parámetros humanos, los conceptos humanos. Los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre, son más altos y sublimes. Entonces, no te sientas en menos. Dios ve el corazón, Dios no ve las apariencias, como decíamos ahorita. Dios te ama tal como tú eres. Si eres rico, no te preocupes, que Dios tampoco desprecia a los ricos. Dios lo que quiere es que tú seas una persona de corazón sincero y que tú honres a Dios en lo que Él te ha dado, porque si tú tienes riquezas, tienes que reconocer que Dios es quien te las ha dado. Tienes que darle a Dios la gloria si tienes un buen empleo. Amén. Tienes que glorificar a Dios por todo lo que tú tengas. Por todo lo que tú tengas. Que de hecho tenemos mucho más de lo que nos falta. Y el ser humano tiende a quejarse mucho por lo que le hace falta sin ver todas las bendiciones que Dios les da a los seres humanos. Nos da el aire, la vida. Hay que ser agradecido. Vamos a agradecerle a Dios. Vamos a ser más agradecidos por todo lo que Dios nos da. Mira a tu familia. Tal vez no sea la mejor familia en el sentido de que no sea la familia más feliz, pero Dios te dio una familia. Si la tienes y si no la tienes, tienes otras cosas de parte de Dios. Pero hay mucho por lo cual agradecerle al Señor. Vamos a agradecerle a Dios. Entonces Dios no ve como el hombre. Este hombre era un centurión y Jesucristo encontró una fe grande en él. Hay gente que tiene mucha fe y no va a una iglesia. No, todavía no se ha convertido a Cristo como Él manda, porque Cristo manda que nos arrepintamos y nos convirtamos y que nos congreguemos, pero hay gente que no se está congregando actualmente y tiene una gran fe y está en la vista de Dios, hallado gracia delante de Dios, son de Dios. Y de hecho yo estoy hablando a un público que tiene que entender que es de Dios. Usted no se puede considerar fuera de la gracia de Dios. Usted está en el propósito de Dios, no importa su condición. Si le falta algo, Dios lo puede completar y lo va a completar. Dice la palabra de Dios, aquel que comenzó la buena obra será fiel para completarla. Lo que Dios comenzó contigo lo va a completar. Lo va a completar, créelo. Te hablo de parte de Dios, créelo, Dios lo va a completar. Ahora, Dios ve el corazón. Eres rico, Dios ve tu corazón. Eres pobre, también Dios ve el corazón. No importa la condición en que tú estés o lo que tú tengas. Estás enfermo, Dios te ama y te puede sanar. Pero te ama, Él no te desprecia como otros, no importa lo estigmatizante de tu enfermedad. Hay enfermedades muy estigmatizantes ante la sociedad. Otras son menos estigmatizantes, pero son graves. De todas maneras, Dios no te desprecia por tu enfermedad ni por tu apariencia. Dios no te desprecia, Dios te ama y Cristo murió por ti murió Cristo.
Lo que Él quiere, un corazón contrito y humillado, un corazón humilde y sincero. Entonces este hombre, un centurión, un militar romano, encontró gracia delante del Señor. El Señor se sintió muy bien porque tuvo grande fe. ¿Cuántas personas con grande fe, Dios mío? Grande fe, con comportamientos más altos, amén, más dignos que muchos que están en iglesias, que están adorando a Dios, que van a iglesias y adoran a Dios y andan de acuerdo a los ritos y a las ceremonias de la religión, al sistema cúltico de tal o cual religión. Hay personas que tienen una gran fe y Dios ve eso y Dios va a impulsarte y a completar en tu vida y en tu familia lo que haga falta. Entonces te repito, hay que congregarse, pero no podemos equivocarnos, hay gente con fe. Este hombre no era ni judío ni era cristiano y Dios lo vio, Jesucristo lo vio y se glorificó en él y mostró su gloria de manera especial. Bien, entonces dice el texto bíblico en el versículo 9, acabamos de leer, que Jesús cuando oyó lo que dijo el centurión, se maravilló y él le dijo a la multitud: os digo que ni aún en Israel, el pueblo escogido de Dios hasta ese momento, he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bien, vamos a hablar de esta historia. Muy interesante esta historia. Y esta historia consta de varios elementos que hay que analizarlos. Primero, este señor, este militar, alto oficial, tiene un siervo que está gravemente enfermo. Muchos dicen que este era un siervo amigo, un siervo. Estamos hablando de la época en que había esclavos, en que estaba la esclavitud en su apogeo. La esclavitud existía en todos los países del mundo, era algo común. Era algo muy común el tema de la esclavitud en todo el mundo. Y este hombre era un alto oficial del Imperio Romano y tenía esclavos y tenía también soldados que estaban por debajo de él, subordinados. Pero él tenía un siervo que era su amigo, porque muchas veces tenemos un empleado de gran confianza. Si usted está liderando en una empresa, te encuentra un empleado que usted le tiene confianza. Encontramos a alguien que es nuestra mano derecha y no es de nuestra familia. Dice la Biblia que hay amigos que son más que hermanos. Hay amigos que son más hermanos. Hay amigos que son más que hermanos y más que familia. Y este tenía un siervo que amaba mucho. Hay libros apócrifos que hablan sobre este siervo, de que era muy cercano. Cuando digo libros apócrifos, libros que no están en la Biblia, libros antiguos, que no forman parte del canon bíblico, pero fueron respetados por muchas comunidades judías. Y otros libros escritos más tardíamente que fueron respetados por muchos cristianos, pero no son parte del canon bíblico, porque no son inspirados por Dios, pero tienen cosas útiles. Amén. Narran historias que nos pueden ayudar con sus enseñanzas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que este siervo era muy fiel. Dice el texto bíblico en el versículo 2, a quien este quería mucho. Muy interesante esto. Y estaba enfermo y a punto de morir. Entonces, era algo muy importante para el centurión la sanidad de este siervo suyo, de este amigo, de esta persona querida. Quizás la tenía más en alto que bueno, no quiero poner el ejemplo de algún familiar, pero era alguien muy especial, muy especial, muy especial. Y dice el texto bíblico que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, estamos hablando que Jesús llega a Capernaum. El centurión también está en Capernaum. Él había escuchado hablar de Jesús, pero nota que Jesús llega a la ciudad y aprovecha la oportunidad. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Él se valió de unos ancianos judíos. Mire, escuchen bien, mis amados. Los judíos, había judíos muy sinceros, y había otros hipócritas, porque
Muchos no compartían con gentiles y como decíamos ahorita lo llamaban perros, pero cuando les convenía se acercaban a los gentiles. Por ejemplo, aquí ancianos de los judíos se acercaron a este hombre, a este centurión. Y vamos a ver que cuando van ante Cristo, una de las cosas que le dicen a Cristo es, Él es digno de que tú le concedas el milagro, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado la sinagoga de Capernaum. Es decir, Él mismo propició a que se construyera la sinagoga. En verdad, este centurión era temeroso de Dios y era muy afinizado al judaísmo, que era la religión que imperaba para la época de Cristo. Quiero acotar esto porque cuando Cristo viene, la religión de Dios era el judaísmo, porque el pueblo de Dios era el pueblo judío. Y la Biblia para la época de Cristo era el Tanaj, los que los judíos llaman el Tanaj, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, era la Biblia para la época de Cristo, porque los libros del Nuevo Testamento no se habían escrito todavía. Cristo es parte de los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas paulinas, es decir, todo esto vino después de Cristo. Para la época de Cristo la Biblia era el Antiguo Testamento, ellos se le llamaban el Tanaj. Entonces, ¿qué resulta? Este centurión estaba muy afinizado con las escrituras, amén, con las escrituras de la época y con el pueblo judío y con el sistema religioso del judaísmo, que era el que imperaba. En el judaísmo había diferentes sectas o grupos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes. Amén. Había diferentes grupos o partidos religiosos, políticos, sociales. Entonces, en la religión judía, los fariseos eran los más apegados a la ley de Dios. Increíble. Y fueron los que más rechazaron a Cristo. Es una paradoja de la Biblia que los líderes judíos, porque el pueblo siguió a Cristo, gran parte del pueblo siguió a Cristo, el populacho, amén, los despreciados. Pero los religiosos, los líderes religiosos, muchos de los líderes religiosos rechazaron a Cristo. ¿Qué paradoja? Los religiosos rechazan al Hijo de Dios y el pueblo, los publicanos, los pecadores, las prostitutas aceptan a Cristo. Para que usted vea que Dios rompe los esquemas. Entonces, aunque hubo líderes religiosos como Nicodemo y otros más que aceptaron a Cristo. Muchos aceptaron a Cristo, pero una gran parte o la mayor parte despreció a Jesús. Aquí vemos que judíos, ancianos de los judíos, líderes judíos, tienen afinidad con este centurión, porque este centurión pues era afín con la religión judía y financió. Él tenía riqueza, tenía siervos, pero también canalizó a través de Roma para que se construyera la sinagoga de Capernaum. Entonces, estos ancianos se acercan a Jesús porque primero hablan con el centurión. Es decir, el centurión y ellos se reúnen y el centurión les pide que vayan ante Jesús para que Jesús efectúe el milagro de su siervo que está en cama. Su siervo está agonizando. Él está preocupado y se vale de judíos. Mis amados, el centurión entendía, según este pasaje bíblico, que no era digno de ir ante Jesús. Mire qué interesante. Detengámonos ahí. El centurión, un alto oficial del Imperio Romano que tenía riquezas para la época, porque además de ser centurión, de seguro tenía otras entradas, amén, no solamente por ser un alto oficial militar, era respetado, sino que también tenía otros vínculos con el gobierno romano, y tenía siervos. Una persona que tuviera siervos en esa época era porque era pudiente. Y este hombre utiliza a líderes judíos para que fueran ante Jesús, porque él no quería ir, él no se sentía digno. Él dijo, bueno, voy a enviarle al maestro de Nazaret, voy a enviarle personas de su pueblo para que intercedan por mí.
Escuche qué interesante, él no se encontró digno. ¿Y cuánta gente, Dios mío, se encuentra digna de la gracia de Dios? No somos dignos, nadie es digno de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Mientras menos digno usted se sienta, mejor usted está delante del Señor, porque es que no somos dignos. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Somos pecadores y Dios por su misericordia nos vio y nos ama y está dispuesto a ayudarnos por su misericordia, no por méritos, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto hay que entenderlo, porque Dios ve el corazón humilde y que se siente así, se siente que no es digno de los favores de Dios. Este hombre se sentía a sí mismo, a pesar de ser respetado en el pueblo judío y en el pueblo romano. Y tenía siervos, pero no se sentía digno de hablar con Cristo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y qué contraposición con gente que porque no son narcotraficantes ni ladrones, se creen los mejores y no se quieren contaminar con los demás. Jesucristo compartió con las prostitutas. Y cuando Jesucristo compartía con los pecadores, con los que bebían, con los que estaban mal, no era para confabularse con sus actos, sino para salvarlos, pero tenía que compartir con ellos. Hay cristianos que llegan a un lugar y solamente le dicen Dios te bendiga al que es cristiano. Dios le bendiga a todos, porque Cristo murió por todos, todos somos de Dios. Lo que pasa es que Él nos llama a que andemos según sus mandamientos, pero para provocar o para producir que la gente entienda esto, usted tiene que dar testimonio y tiene que ser empático con el que está afuera, porque usted salió de ahí. Mis amados, todos los cristianos salimos de un entorno de pecado, unos más de más pecado que otros, pero todos salimos de un entorno de pecado. Ningún cristiano nació santo. Muchos fueron narcotraficantes, otros fueron brujos, otros fueron sicarios y Dios los lavó. Entonces, si Dios lavó a un siervo, a un actual siervo de Dios, ¿por qué tiene que mirar con desdén a alguien que no está en el camino? Tiene que ser empático porque Él salió de ahí. Y Cristo, que no pecó, amén, que era santo, ese sí podía excluirse de todos los pecadores, no lo hizo. Él murió por los pecadores y anduvo con los que necesitaban para traerlos a la gracia de Dios. Entonces tú eres de Dios, Dios te ama a ti tal como tú eres. Él lo que quiere es que tú lo busques para que se cumpla en ti su propósito eterno. Porque sí, Él quiere cumplir su plan eterno contigo. Pero Él no te ve con desdén. Amén. Aunque otros te vean con desdén, Él no te ve con desdén. Y aquí vemos al centurión que utiliza judíos porque no se siente digno. Utiliza a líderes judíos. Entonces los líderes judíos van donde Cristo y él se queda en su casa. El centurión se quedó en su casa porque no quería presentarse ante Jesús. Mire, si yo le pregunto a usted le gustaría que Jesús visitara su casa? Usted diría, sí, claro, que Jesucristo visite mi casa, por supuesto. Sin embargo, este hombre no es que no quería que Jesucristo visitara su casa. Él anhelaba eso. Es lo que no se sentía digno. Por eso fue que Jesús elogió la fe y la virtud de este hombre. ¿Usted sabe lo que es usted anhelar algo? Que el Hijo de Dios vaya a su casa, pero usted no sentirse digno. Usted necesita el milagro. No, di la palabra solamente, porque yo no soy digno. Oye, qué humildad. La humildad de este hombre y la genuinidad de este hombre, que prefirió mejor enviar personas a que apelaran por él ante Cristo, a que rogaran a Cristo por él. Entonces los ancianos o los líderes judíos van ante Jesús y le piden, dice el texto bíblico, versículo 3, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Se lo pidieron y le dijeron lo siguiente, dice aquí, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Le rogaron con solicitud. No solamente le rogaron, sino con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Oiga, los judíos entendían que él era digno y él no se sentía digno. Es que, amados,
tenemos que reconocer lo que somos y Dios ama cuando una gente reconoce lo que es. Cuando usted escucha a alguien que dice, no, yo no tengo por qué arrepentirme, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no he matado a nadie, yo no soy malo. Mire, ese está lejos de Dios. Pero cuando usted ve a alguien que dice, no, yo estoy mal y yo sé que tengo que arrepentirme y yo estoy en las bebidas, yo estoy en esto, pero yo respeto mucho las cosas del Señor. Y personas que saben que están mal y cuando llega un cristiano de verdad, tienen respeto, ellos bajan la bebida, si tienen una copa o tienen un vaso de bebida, la dejan a un lado y tienen cuidado cuando hay siervos de Dios o ante lo de Dios, tienen un respeto álgido. Dios se acuerda de esa gente y Dios termina la obra que comenzó en ellos y Dios los guarda. Hay narcotraficantes y hay personas que están en la vida del mundo bajo, de la delincuencia, y tienen un respeto grande por la cosa del Señor. Y este hombre no se sentía digno. Sin embargo, los judíos, los líderes religiosos, con solicitud le dicen, Señor, sana a su siervo porque él es digno de que le concedas esto. Y luego dice el texto bíblico, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Él es digno por sus obras. Cuando el mismo centurión entendía que sus obras no bastaban para ser digno, ni siquiera de ver al Señor, ni siquiera de recibirlo en su casa. Él no se sentía digno y por eso fue que Jesús lo justificó. Amén, no se sentía digno. Yo una vez di un testimonio por aquí de unos delincuentes que intentaron atracarme. Yo he tenido varios testimonios, tengo varios testimonios sobre acontecimientos en que han intentado atracarme y Dios ha tenido misericordia. Yo estaba orando, eso pasó hace cerca de un año. Estaba orando en un lugar retirado, donde yo solía orar. Duré años yendo a ese lugar, pero un día fui así rápidamente, me sentía muy triste y decidí ir a orar. Pero andaba con un bulto con varias cosas. Tenía cosas de valor ahí. Tenía en mi cartera un dinero efectivo que necesitaba para ese día y para otras cosas. Y en verdad yo no pensaba ir a ese lugar a orar, pero me decidí por un momento porque me sentía muy agobiado. Y cuando voy, estoy a orillas de un manantial. El lugar está solitario, son como las 12 del mediodía. Entonces vienen unos delincuentes. Primero se me acercó uno, con un polo shirt negro, un t-shirt negro, con una imagen extraña, como una carabela. Y se me acerca, y yo sospecho que es un ladrón. Yo en ese momento estoy cerca de la orilla, estoy cerca del manantial, estoy prácticamente dentro del manantial. Y cuando se me acerca, él está inspeccionando, él estaba confabulado con otros asaltantes. Que resulta que él observa el bulto que lo tengo en el suelo. Y yo noté que él miró. Yo sospeché que él miró porque miró y cambió la vista. Yo dije, bueno, está sospechoso. Y comencé a predicarle. Le dije, Jesucristo te ama. Tu vida puede ser cambiada. Jesucristo puede transformar tu alma. Bendito sea el Señor. Y él se quedó pensando por el momento y luego se fue. Que resulta que del mismo lugar de donde él, por donde él se metió, salió alguien con el polocher en la cabeza, es decir, estaba sin camisa y su t-shirt lo tenía como cubriendo su rostro, solamente se le veían los ojos, como un ninja, con un puñal de acero inoxidable, de estos que utilizaban que yo veía a personas mayores con estos puñales que tienen cacha de color, de acero inoxidable. Aquel puñal estaba bien afilado y era puntiagudo y largo. Yo recuerdo el momento. Se me acercó y cuando se me acercó, el otro, el primero, el que se me acercó primero, que se había ido, el del t-shirt negro, le emocionó, no lo puyes. Es decir, que era a pullarme, a matarme. No lo puyes. Pero fue porque yo le prediqué. Fue porque yo le testifiqué de Cristo. Le hablé con autoridad de Jesucristo. Entonces, el delincuente que tenía la capucha en la cabeza y que estaba sin camisa, el ejecutor, el que tenía el puñal, coge el bulto.
Y yo recuerdo que le dije, sentí un valor de parte de Dios, sentí que el Espíritu Santo me arropó. Yo le dije, mira, se pueden llevar lo que ustedes quieran de ahí, pero lo que ustedes tomen de ahí les será de maldición, porque esto yo lo necesito y yo sirvo a Dios. Escuche esto. Yo le dije, si se llevan algo de ahí les será de maldición, porque eso es de un hijo de Dios. El muchacho se puso, se frenó, por decirlo así, quedó como estático por un momento. Yo noté que se quedó estático, no se movió. Yo le dije, se lo pueden llevar. El muchacho se quitó la capucha, se quitó el polocher, me dijo, mire, varón, ¿qué tiempo tiene usted en el evangelio? El otro está esperando por ahí, y él hablando, y el ejecutor hablando conmigo sin la capucha me dice, ¿qué tiempo tiene usted en el evangelio? Yo le dije, yo tengo mucho tiempo en el evangelio, tengo más de la mitad de mi vida. Y él me dijo, usted me predicó cuando yo estaba más pequeño. Oiga eso, amado. Yo iba a esos lugares desde hacía años. Parece que cuando él estaba más pequeño, yo le había predicado. Oiga, el que siembra cosecha. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y aún después de cierto tiempo lo hallarás. Le había predicado, por eso hay que predicar la palabra. Yo no sé, yo no me recuerdo. Él dice que yo le prediqué cuando estaba más pequeño. El punto es que yo le dije, si se llevan eso, les será de maldición. Y él me dijo, tenga, varón, y me lanzó el bulto en la mano. Pero había metido la mano primero y había sacado la cartera mía, que tenía mis documentos, el efectivo, y había tomado varias pertenencias y luego me entregó todo. Y me dijo, que somos atracadores, tengo que llevarme algo. Yo dije, mira, esto parece chistoso, porque yo cuando cuento el testimonio muchos se ríen. Yo le dije, yo sentí que las aguas del Señor estaban conmigo. Yo estaba con la corriente de Dios. Cuando usted recibe la bendición de Dios, aprovechese. Y yo sentí decirle, mira, de ahí tú vas a tomar 200 pesos. Oiga esto, 200 pesos. Y eso no te será de maldición. Aleluya. Toma 200 pesos y no te será de maldición, porque lo demás yo lo necesito. Y él con temor sacó sus 200 pesos y me entregó la cartera. El otro muchacho estaba voceando. No, yo no sé lo que le decía. Estaba como voceándole, como, ¿qué está pasando? Porque que lo ve ahora sin la capucha, lo ve sin el puñal y me ve a mí con las pertenencias. Diría él, aquel hombre lo desarmó. El punto es, mi amado, que el ejecutor, el que tenía el puñal, que se lo había guardado, me dijo, vete rápido, vete. Yo andaba en una motocicleta, vete rápido. Yo me fui. Cuando voy en el camino, recuerdo esa voz, no lo puye. Yo dije, pero Dios mío, iban a apoyarme con un puñal de acero inoxidable. Yo vine a caer en conciencia en el camino. Dios libra a sus siervos. Pero había temor de Dios ahí en ese delincuente. Y después supe que se convirtió. Después yo di con él. Eso es todo un testimonio lindísimo. Yo di con él y oré por él. Él se convirtió conmigo. Y ese muchacho, por mantener temor de Dios, se salvó. Él me testificó luego, después que yo lo conocí, él me dijo, varón, cuando yo me acerqué a usted, yo vi que una luz salió. Una luz se desprendió. Yo no sabía eso. Eso me lo testificó a mí. Una luz. Y yo tuve temor. Porque yo bregaba con brujería y en fiesta de palos. Mi familia viene de ese escenario. Y yo cuando vi esa luz, yo sentí un temor. Y yo lo que dije dentro de mí, yo mejor me echo encima a mis compañeros delincuentes que a esta cosa misteriosa. yo le tengo más temor a este asunto misterioso, esta luz, que a los delincuentes mismos, que eran muy malos. Que hay uno que está a 30, me dijeron, y otro murió. Es decir, eran delincuentes malísimos. Y él tuvo más temor a Dios que a sus propios compañeros, que a represalia de sus propios compañeros. Mis amados, cuando usted teme a Dios, cuando usted respeta la cosa de Dios, Dios lo salva. Ahí está él convertido a Cristo, sirviendo a Dios. Los demás, uno preso y otro muerto. Y me habló de un compañero más que anda por ahí, que lo andan buscando. Entonces, amado, respete a Dios. Este centurión respetó al Señor y no se sentía digno de ver al Señor, de tocar al Señor, de recibirlo en su casa. Los judíos, los religiosos judíos decían, él es digno,
porque nos edificó una sinagoga y porque ama nuestra nación. Y esta fue la forma de apelar ante Cristo. Pero vamos a continuar con esta historia y con este tema. Dios te ama tal como tú eres después de la pausa. No muevas el dial de este tu espacio tocando el manto de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos de vuelta en este su espacio tocando el manto de Jesús con el tema Dios te ama tal como tú eres. Y estamos tocando el caso del centurión que tenía un siervo enfermo a punto de morir e intercede y pide a Jesús que sane a su siervo. Y utiliza a judíos, utiliza a ancianos judíos, a líderes judíos para que vayan ante Jesús. Porque él no se siente digno. Él no se siente digno ni de ir ni de que Jesús entre a su casa. Y nos detuvimos antes de la pausa en la expresión de los judíos de que él sí era digno. De que él era digno. Cuando leíamos en el versículo 4, estamos en Lucas capítulo 7, a la altura del versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. La gente cree que somos dignos de Dios por cosas que hacemos. Mire, no importa lo que usted haga, usted no será digno en sí. Es por la misericordia de Dios. Es verdad que Dios ve lo que tú haces por Él y Dios toma eso en cuenta. Cuando usted respeta la cosa del Señor y tiene misericordia, pero no es porque usted sea digno netamente. Porque es que nadie es digno por sí mismo. ¿Quién nos justificó? Jesucristo. Si no fuera porque Jesucristo murió en la cruz, nosotros no pudiéramos acercarnos a Dios. Jesucristo murió en la cruz como puente. Él es un pontífice. De ahí viene la palabra pontífice, puente, un mediador entre Dios y los hombres. Nuestro gran sumo sacerdote, que como éramos indignos y no podíamos llegar a la santísima deidad, entonces Él muere por nosotros para hacer una conexión entre el hombre y Dios. Pero sin Jesucristo somos nada, por más que intentemos hacer. Entonces, los judíos no interpretaban esto. Los judíos siempre entendían que la salvación era por obras y es por gracia, por medio de la fe. Y este centurión entendió más. Este centurión no era judío, no profesaba del todo la religión judía, la profesaba en parte, era temeroso de Dios y sin embargo entendía más las cosas espirituales que los mismos judíos que tenían el Tanaj, que tenían las escrituras, entendía más. Oiga esto, el Espíritu Santo le reveló más a este hombre, a este gentil, que a los mismos judíos que tenían las escrituras. Porque es que Dios ve el corazón, como un corito ahí sonó. Dios no ve las apariencias, Él mira tu corazón. Él no ve las apariencias. Entonces, Dios vio el corazón de este hombre, amén, que sin tener las escrituras tuvo un gran temor de Dios y Dios lo ayudó. Y yo mismo no me baso mucho en mis ponencias, en tantos testimonios, pero a veces hay que darlos. Y hablaba esto con el Control Master, un tremendo ser humano, que yo sé que Dios tiene un gran propósito con él. Y hablaba con él fuera del aire. Yo le decía que a veces testificamos para que la gente sepa algunas cosas. La gente ignora que Dios, las maravillas de Dios. Yo testificaba por aquí que hace poco en mi sector de Favidrio intentaron atracarme unos muchachos en una motocicleta en quizá un 200, un 2,5, y yo andaba caminando dentro de mi sector. Iba desde mi casa a donde una tía. Estaba cerca del parquecito de Favidrio, del que está en el centro. Y estos atracadores se devuelven cuando me ven y cuando van ante mí, yo no encuentro de otra porque ya están cerca de mí, pero también siento hablarles de parte de Dios. Y yo me detuve a esperarlos, porque ya no podía correr, me detuve a esperarlos. Y cuando vinieron a mí, cuando se iba a desmontar el de atrás, yo los señalé y le dije, miren, mientras ustedes respeten las cosas del Señor, Dios tendrá misericordia de ustedes. Dios puede liberarlos de la muerte. Dios puede ayudarlos. Pero cuando dejen de respetar las cosas de Dios, ustedes están muertos. Oiga esto, amado. Yo dije, cuando dejen de respetar las cosas de Dios, ustedes están muertos.
Y el muchacho de atrás, el que iba a ejecutar, el que se iba a desmontar, se quedó frisado. El que estaba delante, un morenito, él más joven que el de atrás, estaba como endrogado porque me miraba con una mirada como de una persona endrogada o endemoniada. Y como que no creía o no entendía lo que estaba pasando e intentó revisarme. Me estaba como revisando los bolsillos de adelante. El de atrás, que es el que debería haberme revisado, está frisado. Pero el de adelante como que está como cuando un león quiere salir de una jaula. Que quiere salir de una jaula y no puede. Y me topa en los bolsillos de adelante y como que me está por revisar y el de atrás le dice, oye, el varón de Dios ya habló. Suelta, ¿cómo fue que dijo? Dale banda a ese hombre, en su lenguaje popular, dale banda a ese hombre es peligroso. Aleluya. El de atrás, parece que al ser más joven, no tuvo de otra, porque el de atrás, bueno, el de adelante no tuvo de otra, porque el de atrás lo reprendió y le dijo, suelta a ese hombre. Y se fueron. Mis amados, hay gente que respeta a Dios. Y a esos muchachos, de seguro que Dios los ha librado. Porque yo he orado por ellos para que Dios los libre y los ayude. Y los salve. Y los salve. Hay gente que respeta a Dios. Y Dios completará esa obra. Respeta a Dios. Este centurión respetaba a Dios y se sentía indigno. Amén. Hay gente que no sirve a Dios y está en una empresa y cuando llega un cristiano, ellos están haciendo un chiste picante, amén, grosero, obsceno, y cuando llega el siervo de Dios, no, cállense, que aquí un siervo de Dios hay que respetar. Y no enamoran mujeres ajenas delante de los siervos de Dios, porque tienen respeto, eso es bonito. Ahora, delante de los siervos de verdad, porque hay siervos charlatanes. Y hay gente que me dice, pero hermano Ángel Darío Reyes, tú eres un poquito fuerte al hablar algunas cosas. Bueno, fuertes, pero son verídicas y es para el bien. Yo soy cristiano y sé que hay cristianos que no son legales. Ahora, hay muchos legales. Y siempre lo digo por aquí. Hay trigo y cizaña, pero hay trigo. Entonces, no se lleve de la gente que el paradigma suyo, que el parámetro suyo, que el prototipo suyo a seguir sea Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vaya a la iglesia, no a ver al pastor ni a seguir o a idolatrar al pastor, a ciertos líderes, a Jesucristo. Y se va a salvar. Ahora, respete las cosas de Dios, respete. El centurión respetó aquí al Señor Jesús. No se sentía digno de estar cerca de él. Entonces, Jesús fue con ellos, fue con los ancianos. Mire qué interesante, Jesús escuchó, no por los judíos que le estaban diciendo, eres digno de que tú le sanes a su siervo porque nos edificó una sinagoga, porque Jesús era judío. Y esos ancianos judíos, esos líderes judíos, le estaban diciendo a Cristo, mira, tú eres judío y Él nos edificó una sinagoga, Él ama nuestra nación. Y entendían que iban a comprar el favor de Cristo con sus palabras. El favor de Cristo no fue movido por las palabras de los ancianos judíos, fue movido por la fe del centurión, que Cristo conoce los corazones. Y aunque Cristo no había visto a este centurión como humano, pero como hijo de Dios sabía quién era, porque en Cristo se condensaron las dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios en la tierra. Y él sabía quién era el que estaba haciendo la solicitud, por él, no por los ancianos judíos que pensaban que la salvación es por obras, que somos dignos. No somos dignos de nada. Amado oyente, usted no es digno por más que usted haga, digno netamente. Repito, si usted respeta a Dios, Dios va a tener condescendencia con usted. Dios va a tener consideración de su vida, de su familia, porque usted es respetuoso y al final usted va a terminar sirviendo a Dios y su familia también. Y se va a cumplir en usted el propósito de Dios. Pero no es dignidad que usted tiene neta. No, innata no. Entonces Jesús fue. Versículo 6. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, aquí quiero que nos detengamos. Ya Jesús estaba llegando a la casa. Todo esto se está dando en Capernaum, en la ciudad donde Cristo estaba radicado, como decíamos ahorita.
Y Jesús está trasladándose de un sitio a otro dentro de la ciudad de Capernaum. Cuando están cerca de la casa, el centurión